Recuerden que dijimos que yo les mandé un correo diciéndoles que si les parecía el parcial para dentro de 8 días. Solo una persona me contestó, supongo que era la voz de todos, ¿cierto? No, pero necesito que todo el mundo me escriba. Sí. Entonces, espero que hayan traído muchas preguntas y vamos a dar una revisión rápida de la presentación. Bueno, chicos, entonces la última vez que tuvimos clase quedamos en que era una modulación. Básicamente es un procesamiento que se le hace a la señal para adecuarla a un medio. Sí, la modulación permite que la transmisión por ese canal, que ya habíamos dicho que podía ser inalámbrico o podía ser cableado, la información se transmite a una mejor velocidad, o sea, un poquito más inmune esa señal a los problemas o obstáculos que presenta el canal. Entonces, para eso se hace un procesamiento. Realmente la señal se prepara para poder ponerse en ese medio. Entonces, habíamos dicho que habían dos tipos de modulaciones, digitales y análogas. Vamos a ver un poquito, lo vamos a hacer a través de gráficos porque es una forma sencilla de reconocer cada una de las modulaciones. Entonces, la primera es la modulación por amplitud. En una modulación, entonces, hay dos señales, siempre hay dos señales. La señal portadora y la señal que me lleva la información, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos haciendo una modulación analógica, o es porque la portadora, si la miran, es de manera analógica, ¿sí? Si la ven, es una onda, podría ser una onda senoidal, ¿sí? De una frecuencia específica. Y la señal que aquí está como señal análoga o señal digital es la señal que lleva la información. Recuerden que nosotros transmitimos toda la información en telecomunicaciones, la pasamos a bits, que van en unos y ceros. Y básicamente estos cambios en estas señales que hay acá, tanto digitales como análogas, representan unos o ceros. Sí, dependiendo como de cómo yo lo haya codificado, pero representan unos y ceros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una modulación, hago una combinación de estas dos señales, la señal portadora y la señal análoga, y me queda una portadora modulada. Miren que en el caso de ser, en este caso que es análoga, miren que la señal lo que hace, la señal portadora en un comienzo tenía una amplitud que no variaba. Miren que era la misma amplitud durante todo el proceso. Cuando se hace la modulación, si lo ven en la gráfica, esa amplitud va cambiando, ¿sí? Tanto en la señal análoga como en la señal digital, la amplitud va cambiando. Entonces, por eso decimos que es una modulación por amplitud, porque lo que se varía es la amplitud de esta señal que va acá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que esta señal modulada va a tener una frecuencia diferente a la señal análoga, ¿sí? Miren que pues así a vuelo de pájaro uno mira las dos señales y uno dice, la señal portadora tiene una frecuencia más alta que la señal análoga, ¿sí? Entonces esta señal se va a trasladar en frecuencia, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando yo modulo una señal en la amplitud, normalmente también se traslada en frecuencia. Es decir, ya no es la señal, por ejemplo, esta, vamos a decir que está a 100 kHz, sino que ya puede estar más o menos a 1 giga. Hay un cambio en la frecuencia de las dos. ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Listo, entonces vamos a mirar cómo se hace la modulación en frecuencia. Entonces igual, hay una señal portadora. Hay una señal de información, ya sea análoga o digital. ¿Qué pasa? Miren que cuando está en el lado positivo del ciclo de la señal análoga, la portadora tiene una frecuencia cuando se modula. Y cuando está en la parte negativa del ciclo, tiene otra frecuencia más bajita.
De esa manera yo identifico unos y ceros. Entonces yo sé que cuando tiene, por decir, una frecuencia más alta, entonces voy a asumir que es un 1, y cuando tiene una frecuencia más bajita voy a asumir que es un 0. Igual para la señal análoga, digital. ¿Sí ven el cambio? Ahí se puede apreciar el cambio en frecuencia. Listo. Sin embargo, miren que acá la amplitud de la onda se mantiene constante. ¿Sí? En este caso no se modifica la amplitud, solamente se modifica la frecuencia. Si miramos entonces la modulación de fase, que es otro de los parámetros que se puede cambiar o se puede modular dentro de una onda, entonces hay una señal portadora, que es la que tenemos arriba, hay una señal, en este caso es digital, normalmente se utiliza digital la señal, pero entonces miren lo que pasa acá, lo que hace aquí es que se cambia la fase, hay un desfase. En este caso, un desfase de 90, ¿sí? Porque él tiene que volver. Mire que normalmente en este lado, en esta parte del ciclo, él debería subir, ¿cierto? Para mantenerse como la portadora. Pero como aquí hay un cambio en la señal, entonces él cambia la fase y baja y empieza nuevamente el ciclo. Esos desfases pueden ser de cierto número de grados. Acá lo tenemos de 180 y acá tenemos un desfase de 90. ¿Sí ven la diferencia? Pero digamos que aquí se ve más fácilmente en la parte derecha del cuadro. Sí, aquí hay un cambio en la señal, entonces hay un desfase de 90 y a pesar de que iba hacia arriba, empieza otra vez en la mitad del ciclo negativo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, esta es una modulación que tampoco no cambia la frecuencia, miren que es la misma frecuencia, no cambia la amplitud, ¿sí? Pero es una de las señales más difíciles, o sea, detectar la fase es difícil, entonces el receptor debe ser bastante robusto para poder detectar la fase de la modulación. Vamos a hablar entonces, hasta ahora habíamos hablado de modulaciones analógicas. ¿Por qué analógicas? Porque la portadora, miren que la portadora en todos los casos es analógica o análoga, listo. Entonces vamos a hablar ahora de modulaciones digitales. En este caso, la portadora es una señal digital, es un tren de pulsos como se ve ahí. Están equidistantes, es un tren de pulsos simplemente. Y ese tren se va a modular. Entonces también existe la modulación por amplitud. Entonces igual, esta es la señal de información y miren que en el caso anterior, la portadora tiene tiene exactamente la misma amplitud todos los pulsos. Si yo hago una modulación por amplitud, así sea digital, entonces ¿qué pasa? Que la señal va cambiando la amplitud. ¿Cómo? Siguiendo la amplitud de la señal original, de la señal de información. Es exactamente la misma señal portadora, pero ya está modulada en amplitud. Vamos a mirar entonces qué pasa con esta. Esta es una modulación por posición del pulso. ¿Sí? Por eso se llama PPM, modulación por posición del pulso. Si ustedes miran la portadora, van a ver que, no sé si alcanzan a ver que por la mitad tienen una línea punteada todos los pulsitos. Sí, y todas esas líneas punteadas están al mismo delta T. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, están completamente equidistantes. En esta modulación por posición del pulso, entonces van a ver que en el primer pulso está exactamente en la mitad, pero al siguiente pulso esa línea punteada se desplazó. Y lo mismo para el tercero, para el cuarto. De hecho, para el cuarto, miren que la línea punteada está por fuera del recuadro, completamente por fuera. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que el pulso va variando, o sea, no siempre está en la misma parte, sino que se va moviendo con respecto a este periodo delta T. De esa manera,
el receptor va a entender si está en el ciclo positivo de la onda o está en el ciclo negativo. Entonces miremos, por ejemplo, acá. Cuando está completamente en cero, el pulso está en toda la mitad. Esa línea punteada está en la mitad del pulso. Cuando está en el ciclo positivo, entonces se va corriendo, va a haber un desfase hacia la izquierda. Cuando está en el ciclo negativo, hay un desfase hacia la derecha. Sí, entonces, dentro de ese delta T que habíamos, o que tenía la portadora, el pulso se va desplazando un poco. ¿Alguna duda? ¿Se ve ahí? ¿Lo ven ahí? Ok. Por ejemplo, ya estamos hablando del ancho del pulso. Entonces, en esta modulación, miren que en el ciclo positivo los pulsos son más anchitos, ¿sí? Y en el ciclo negativo los pulsos son más cortos. Es otro tipo de modulación. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Vamos a empezar entonces con la multiplexación. Dime. El pulso. ¿A qué me refiero con pulso? A un impulso, a una señal. Esta es una señal digital. Entonces, cada vez que yo tengo un nivel de voltaje en esa señal digital es como un pulso. Yo les había dicho que una señal digital se parecía como un strober, ¿sí? En el cual uno veía a la gente en un instante de tiempo, pero después no la veía, y cuando la volvía a ver estaba como movida un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a reconocer esos pulsos como los instantes de tiempo en el cual yo tengo luz y puedo ver a los demás, ¿sí? Un pulso es un instante de tiempo en el cual hay una señal. En este caso es una señal cuadrada. Para la parte digital se reconoce como señales idealmente cuadradas, pero a eso se le reconoce como un pulso. Es un espacio muy pequeño en el cual hay un valor de voltaje o de corriente dependiendo de cómo esté nuestra señal. ¿Quedó claro? Ok, con gusto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la multiplexación. Básicamente la multiplexación se utiliza porque hay varios usuarios o varios, digamos que tengo que transmitir diferentes tipos de señales. Normalmente, si hablamos, por ejemplo, de la parte telefónica, una señal va a representar, por ejemplo, una conversación, la señal de voz que va a salir hacia otro lado, va a ir hacia el otro abonado, estoy comunicándome con otra persona. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en una red celular, yo puedo tener muchos usuarios en una zona que quieren comunicarse con usuarios de otra zona. Y yo tengo unos canales limitados. Entonces, por ahí, por ese mismo, por decir, medio de transmisión, yo debo colocar diferentes canales, ¿sí? Entonces, para eso se multiplexa. Hay diferentes tipos de multiplexación. Básicamente es algo que se utiliza para mejorar la capacidad de los enlaces físicos. Es decir, cuando vimos los enlaces, habíamos dicho unas velocidades de transmisión. Sí, pero lo que yo quisiera es transmitir no solamente una sola comunicación, sino varias. Entonces lo que yo hago es mejorar la capacidad de transmisión de esos enlaces, permitiendo tener varias comunicaciones simultáneas. Entonces, básicamente se reconocen tres métodos diferentes, que es por división de frecuencia, por división de tiempo y por división de código. Aquí yo trato de hacer como un grafiquito donde está la potencia de la señal en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal y la que me da como la tercera dimensión es la frecuencia. Entonces, dependiendo de cada una de estas, yo voy a variar o el tiempo, o la frecuencia, o esta división de código es un poquito diferente. Vamos a mirarlas cada una. Entonces, cuando yo hablo de FDM, estoy hablando que hay una división en la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo, por ejemplo, una banda, si lo miramos en la parte inalámbrica, recuerdan que cada servicio tenía una banda. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Listo. Entonces, ese operador que tiene una banda,
quiere poner ahí muchos subcanales, o sea, quiere tener varios usuarios. Lo que hace es que divide el ancho de banda en canales más pequeños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este grafiquito, él tendría derecho a todo este espacio que hay acá, que cobijan todas estas torrecitas. Pero como él necesita varios subcanales, entonces lo que hace es que él lo divide en canales más pequeños, para que por cada uno de ellos haya una conversación diferente. De esa manera, en el tiempo, todos viajan, es decir, todos estos se comunican en el mismo instante de tiempo. Lo que pasa es que se comunican a frecuencias diferentes. ¿Sí? Es como si yo tuviera, como cuando yo tengo una carrera de, no sé, de lo que sea, de caballos, de carros. Vamos a suponer, cada uno tiene como un carrilcito y todos arrancan al mismo tiempo. Y todos están en la autopista, por ejemplo, y cada uno está en un carril y está viajando al mismo tiempo. En este caso, cada conversación tiene un subcanal y todos se comunican al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que, bueno, normalmente las señales que se mandaban por acá eran análogas y que yo no tenía, si yo tenía un número 7, una conversación número 7, por ejemplo, no le podía dar servicio. Entonces, a medida que empiezan a subir el número de usuarios, ya es más difícil o es menos ideal trabajar con FDM. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la primera generación de las comunicaciones inalámbricas móviles, es decir, desde la telefonía celular, hablamos de que ellos entraban o utilizaban FDMA? Sí, estábamos hablando de señales digitales, que lo que hacía era que a cada conversación le daba un canal muy pequeño. Pero a medida que aumentaron el número de usuarios, pues ya esta conformación o este método de acceso al medio ya no les sirvió. TDM entonces lo que hace es que dice, no, ¿sabe qué? Usted no utiliza todo el tiempo. Realmente, cuando yo le doy un canal para que usted trabaje todo el tiempo ahí, usted no lo utiliza todo el tiempo. Entonces, vamos a mandar solamente por pedacitos. Entonces, lo que hace es que, por ejemplo, él genera aquí, claro, sus 6 divisiones de frecuencia, ¿cierto? Canales más pequeños. Pero le dice, por ejemplo, usted me va a hablar acá y me va a hablar acá. Entonces usted sabe que puede transmitir en el segundo 1 y en el segundo 4, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y en el segundo 2, por el canal 1, ¿quién va a transmitir? El 7, el usuario 7. Y en el segundo 3, el usuario 13. Y ya, cuando vuelva aquí al segundo 4, entonces el 1 va a poder volver a transmitir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él hace uso de los silencios que nosotros dejamos cuando hablamos. Entonces él comprime la señal, la codifica y la manda. De modo que mientras que el receptor escucha digamos que la información que le mandé acá, él está mandando nuevamente la del segundo 4. ¿Qué significa eso? Que yo realmente necesito mandar más rápido. O sea, tengo que mandar la información más rápido. Pero miren que ya puedo tener hasta 18. Básicamente multipliqué por 3 el número de usuarios que podía tener. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, a cada uno de esos espaciacitos se le llama time slot. Sí, es como un espacio en el cual él puede transmitir, en el cual él puede hablar. ¿Alguna duda? No, continúo. Ok. La última, entonces, bueno, esta anterior, que es TDM, se empezó a utilizar ya cuando hablamos de segunda generación en telefonía móvil. Sí, e inclusive la 2.5 también trabajó TDM. Listo. Cuando se habla de multiplexación por división de código, básicamente se refiere a que en el mismo tiempo y en la misma frecuencia yo estoy mandando una señal. ¿Sí?
Eso quiere decir, es como si aquí todo el mundo hablara al mismo tiempo. Todo el mundo está hablando al mismo tiempo en el mismo salón. ¿Qué pasa? Que digamos que cada información va a estar codificada diferente. Entonces es como si aquí todos los que estamos habláramos idiomas diferentes. Entonces unos van a hablar en alemán, otros van a hablar en inglés, otros van a hablar en italiano, otros en portugués, ¿sí? Y sin importar si todos están hablando al mismo tiempo, no hay interferencia, porque solamente los que hablan alemán se van a entender entre ellos y los que hablan portugués se van a entender entre ellos, ¿sí? O es como si cada uno de ustedes tuviera filtros, por ejemplo, gafas, ¿cierto? Entonces, si cada uno, por ejemplo, están los de rojo, los de azul, los de amarillo, los de verde, entonces los que tienen gafas rojas solamente van a ver a las personas que están vestidas de rojo, entonces solamente se ven dos. Y así sucesivamente. Entonces, a pesar de que todos están en el mismo espacio, en la misma frecuencia, en el mismo tiempo, solamente se van a entender aquellos que conocen el código. Esta es una de las comunicaciones más seguras, por ejemplo. Se utiliza muchísimo porque es muy segura, porque cada comunicación está encriptada o está codificada de manera diferente. Entonces es más difícil que haya interferencia y que adicionalmente entren a revisar el código. Es mucho más seguro este tipo de comunicación. Vamos a mirar un ejemplo acá. Ahí ustedes ven un cuadrito como azul, ¿cierto? Ahí hay 3 palabras que supongo que no alcanzan a ver qué dice. Bueno, pero también dice perro. Y también dice gato. Y obviamente dice loro. Entonces es ahí. Cada uno, ustedes vieron más fácil el loro porque estaba en verde y estaba encima. Pero ahí, si miramos la presentación, para que no crean que les estoy haciendo trampa, ahí está el loro, ¿cierto? Ahí está perro. Ay, ya no lo veo. A ver, por aquí que se vea. Y ahí está gato. Gato está ahí pegado. ¿Y qué se me hizo el perro? Por aquí está. A ver. Está al otro lado. Está al lado derecho, profe. ¿Sí lo vieron? Entonces, lo que hace el CDM es que pone cada mensaje, por decirlo así, en un color diferente o en un código diferente o en un lenguaje diferente y lo transmite al mismo tiempo. ¿Esto qué permite? Por ejemplo, que yo pueda utilizar todo el rango de frecuencias. ¿Sí? Ya no me tengo que partir en canales pequeños como en FDMA o en TDMA, sino que ya puedo utilizar todo el espectro, o sea, todo el ancho de banda que tengo para transmitir y todo el mundo transmite. Esto, por ejemplo, permite comunicaciones digitales y toda la parte de datos, la parte de transmisión de datos, ¿cierto? Gracias a que tenemos todo ese ancho de banda para transmitir, entonces yo puedo navegar a través de mi celular, porque tengo un buen ancho de banda para hacer la transmisión de datos. ¿Alguna duda? No, ok. Bueno, vamos a hablar entonces de ciertos parámetros que se deben tener en cuenta cuando uno hace una transmisión de datos. La primera en lo que hemos visto siempre es la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide la velocidad en la transmisión de datos? ¿Cuál es la unidad? Bits por segundo. Ojo con eso, que es diferente bits a bytes. Sí, recuerden que cuando hablamos de bytes estamos hablando de unidades de almacenamiento. Sí, cuando hablamos de una velocidad y una transmisión de un enlace, tenemos que hablar de bits por segundo. En ese caso serán megabits o gigabits, sí, o kilobits, dependiendo del canal que estemos trabajando. Otro tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta es el modo de operación. Entonces hay diferentes modos de operación.
Está la operación simplex. ¿Qué quiere decir simplex? No han leído el libro definitivamente. Simplex entonces quiere decir que la comunicación va en un solo sentido. Sí, por ejemplo, la radio. Está. Difícil, porque no lo prestan. Pues solo no lo lee cuando vengan a la biblioteca y ya. Y eso que si no está ocupada. Pues a mí me dijeron que iban a comprar otro libro, muchachos, pero sabiendo que no tienen sino un solo libro, traten de sacarle copia a una parte para que se la puedan llevar. Listo. Entonces, igual este tipo de cosas se la hacen, o sea, si ustedes meten simplex, comunicaciones simplex en internet, les va a aparecer un montón de información. Entonces traten de guiarse también por las diapositivas y las buscan en internet. Listo. Entonces, ¿qué es simplex? Básicamente que la comunicación va en un solo sentido. Por ejemplo, un canal de radio. ¿Sí? Está la emisora y la emisora está transmitiendo en un solo sentido. Usted le llega su radiecito, pero usted no puede utilizar el mismo canal para pedir una canción. Usted le toca utilizar otro método de comunicación. Pero si usted quiere cambiar, pedir una canción, no la puede pedir por el mismo radio. A usted le toca utilizar otro método. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación va en un solo sentido. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, la televisión terrestre. Sí, en este momento la televisión análoga terrestre, entonces igual, usted tiene su televisor y ahí le va llegando información, ¿cierto? El video, la señal de audio, usted puede ver las novelas, las noticias, pero usted no puede solicitar por el mismo televisor, en este momento en televisión análoga terrestre, una película. ¿Cierto? Usted tiene que esperar a ver cuándo es que van a dar la película, pero usted no la puede solicitar por ahí. Diferente, por ejemplo, a la televisión interactiva o la televisión por cable, que tiene ya pues es un sistema completamente diferente. Entonces, ¿sí entendieron cuál es la operación simplex? Sí. Listo, perfecto. Dime. ¿Qué pasa donde en el Congreso aprueban la abolición de la Comisión Nacional de Televisión? Nuevamente que entendí Comisión Nacional de Televisión, pero no te entendí qué pasaba con qué. Es que estaban mirando a ver si eliminaban ese estamento. Sí. Cuando se dio el rediseño del ministerio, antes era el Ministerio de Comunicaciones y en este momento es el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, la ministra, en ese caso, porque fue el gobierno pasado, propuso eliminar la comisión. La verdad es que la comisión hace una regulación de contenido, pero no hace, o hasta que no salió la televisión digital, no hacía una regulación en cuanto pues como a la parte técnica. ¿A qué me refiero? A que lo único que ellos hacen desde la parte técnica es la gestión del espectro. Y se creó una agencia de gestión de espectro. Entonces, casi que el espectro de la televisión, el espectro o los rangos de frecuencia donde trabaja la televisión, lo podría trabajar también la Agencia Nacional del Espectro, ¿sí? El problema es que la televisión mueve mucho dinero, entonces hay mucha gente interesada en que no desaparezca la Comisión Nacional de Televisión. Personalmente, pero esto es personalmente, no compromete la universidad a nadie, solo para Claudia Carmona es una perdedera de tiempo y de plata la Comisión Nacional de Televisión. Para mí, o sea, yo estoy de acuerdo con la ministra en que no debería existir ese ente. Sí, que lo que hace, de hecho la comisión ni siquiera está, a veces, si ustedes han visto los que pertenecen a la Comisión Nacional de Televisión, son los actores que llevan demasiado tiempo, que no saben de la parte técnica, pero igual es algo que está ya, es un estamento que se creó, de hecho no fue creado por el gobierno, sino que es más de orden, no fue creado por un acta, así como la CRT o la Agencia Nacional del Espectro, sino que se conformó de manera diferente. Se hacen elecciones inclusive para ellos, se postulan y hacen unas elecciones para
para pertenecer a la Comisión Nacional de Televisión. Pero a mí me parece, ellos o lo que dicen es que hacen una regulación del contenido y que ellos lo que no quieren es que, o sea, ellos luchan por proteger la labor de los actores, porque se puede, o sea, lo que tratan es que haya un equilibrio entre la televisión, o sea, los programas que se compran internacionales para que se generen programas acá. Pero a mí me parece que eso ya estamos hablando no de la parte técnica, sino de otro tipo de cosas que lo debería coger el Ministerio de Cultura, ¿sí? Que eso es más desde ese punto de vista, no desde la parte del Ministerio de Comunicaciones, que si ustedes miran todo lo que hace el Ministerio, está muy enfocado a la parte técnica. Es decir, él no le dice a los operadores de telefonía móvil qué tipos de contenidos pueden poner ahí o qué tipos de servicios van a poner ahí. Ellos, dependiendo de cómo se compre usted el celular, le dan GPS, le dan correo, le dan mensajes, dependiendo del celular que usted tenga. Entonces, no sé, pues personalmente me parece que no debería existir el ente como tal. Pero igual eso todavía está en discusión, es algo que no se ha definido. Bueno, vamos a hablar entonces del half duplex. Entonces, half duplex o una comunicación semiduplex, si lo miramos así, quiere decir que hay comunicación en las dos vías. Pero es una comunicación, como es en las dos vías, digamos por momentos. Es decir, yo no puedo transmitir al mismo tiempo. Yo transmito y la otra persona escucha y luego esa otra persona transmite. Es como cuando hablamos por radioteléfono o por walkie-talkie, ¿sí? Que para yo hablar tengo que presionar un botón, ¿cierto? Y así yo puedo mandar un mensaje. Pero en ese momento yo no escucho nada, solamente yo estoy hablando y los demás tienen que escuchar. Si los dos presionamos el botón al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, half duplex significa eso, semiduplex, que existe la comunicación en dos sentidos, pero no al mismo tiempo. Y está la comunicación full duplex, es decir, que yo estoy enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Un ejemplo básico de ese tipo de comunicaciones es, por ejemplo, Internet, ¿sí? Yo puedo estar descargando un video, música, bajando correo, por ejemplo, y al mismo tiempo puedo estar chateando, mandando información, mandando un correo. Es al mismo tiempo, entonces se hace una comunicación en ambos sentidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de televisión digital o televisión interactiva que ofrecen algunos de los operadores, entonces yo recibo información y al mismo tiempo, desde el mismo control del televisor, yo puedo decir, vea, yo quiero esta película, prográmeme esto, o páreme, me voy a ir a almorzar, por ejemplo, y quiero perderme las noticias, entonces paremos acá y él me graba automáticamente y después yo reproduzco. Entonces hay un montón de servicios. Cuando hablamos de servicios interactivos, en el cual yo estoy interactuando con otra persona, entonces se utiliza mucho comunicación full duplex. Por ejemplo, esta videoconferencia, a pesar de que yo estoy escuchando, yo estoy hablando, yo los estoy viendo a ustedes. Y a veces escucho mi eco en el salón. Y si ustedes hablan durito también, o a veces los murmullos también los estoy escuchando a pesar de que estoy hablando. Entonces es una conversación completamente interactiva. La telefonía también es full, ¿no? En este momento sí, la telefonía también es full duplex. Sí, yo también a veces estoy hablando y puedo escuchar a la otra persona que me está hablando. Bueno, entonces, y según el tipo de sincronización, es otra forma de mirar la transmisión de datos. Entonces, hay comunicaciones asíncronas y comunicaciones síncronas, sincrónicas o síncronas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, una comunicación sincrónica? A lo que a lo que estamos haciendo en este momento. O sea, todo es en tiempo real. Yo les estoy mandando información y ustedes me están mandando información a mí. Sí, en la misma unidad de tiempo y estamos hablando y estamos interactuando. Sí, una comunicación asincrónica, por ejemplo, puede ser un correo electrónico, en el cual yo mando una información y cuando esa persona puede mirarlo, me la devuelve.
¿sí? Entonces no necesariamente la transmisión y la recepción, a pesar de que hay una interacción, ¿cierto? Me están respondiendo un mensaje, no siempre está en la misma, en la misma unidad de tiempo. Yo se la mando y cuando él pueda me la responde. En cambio, cuando hablamos de una sincronización, que hay una sincronización en la señal, perdón, que la comunicación es síncrona, entonces es porque yo estoy enviando y recibiendo información al mismo tiempo. ¿Alguna duda? Profe, no vemos ahí los tipos de sincronización. Está parte del cuadro que te aparece en la hoja. Son asincrónica y sincrónica. Entonces, también podemos hablar del modo de transmisión. Entonces, por el modo de transmisión, entonces es paralelo o serial. Paralelo, entonces, sería que hay varios, yo puedo transmitir por diferentes canales, ¿sí? Por ejemplo, recuerdan el medio UTP, que yo tenía 8 hilos, ¿sí? 8 hilitos de cobre que van sobre el mismo cable. Entonces yo puedo mandar la información en paqueticos pequeñitos, así como estaban repartidos en TDM, en time slots, los reparto en diferentes frecuencias y los mando al mismo tiempo por diferentes canales, ¿sí? Es como si yo les pidiera a todos que sacaran las sillas de ese salón. Entonces cada uno coge una silla y la saca. Eso es como si estuvieran en paralelo, porque cada uno está sacándola. Entonces yo estoy sacando las sillas por los 12 canales que hay allá. Cuando yo hablo de una comunicación serial, entonces eso quiere decir que yo lo estoy mandando por un mismo canal, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, entonces yo podría decirles lo mismo, saquen las sillas, pero entonces cada uno se van colocando como un puentecito y se la va pasando el uno al otro, ¿sí? Realmente están sacando una sola silla, pero las están sacando más rápido porque no todos tienen que ir hasta una parte, sino que se van turnando para sacarlas. Listo. Entonces de esa manera también es la comunicación serial. El código de la transmisión, entonces estamos hablando de que la señal se puede codificar, así como hablamos de CDMA, pues de la división por código, y están los tipos de protocolos. Entonces, así como nosotros tenemos un protocolo para hablar con alguien, si lo normal es que lo saludemos, si no lo conocemos le decimos quién son y empezamos a hablar. Aquí también hay unos protocolos, ¿cierto? Hay como una presentación de qué es la información y para dónde va esa información. Esos protocolos se asocian mucho con lo que yo hago dentro de la comunicación o de el momento dónde estoy dentro de la comunicación. Entonces ahorita vamos a ver eso porque les voy a explicar básicamente dónde hay diferentes tipos de protocolos. Les podemos ver entonces redes públicas y redes privadas. Las redes públicas normalmente están administradas por un operador. Un ejemplo de una red pública, por ejemplo, que me puedan dar. Sí, una red pública. Miren lo que dice, miren la definición. Es una red administrada por un operador que ofrece servicios al público en general. Para eso debe tener una licencia de operador. Entonces, denme un ejemplo. Comcel es una red, la red de Comcel es una red pública. Movistar, Tigo, la red de UNE. Si hablamos de nivel nacional, entonces está la red de Bogotá, que se llama la ETV, ¿cierto? Telebucaramanga. Sí. Y entonces, ¿qué hablamos? Entonces, hay una red privada. La red privada, entonces, es una red que presta servicios al interior de una compañía.
Sí, si requiere comunicación con el público, entonces el dueño alquila líneas al operador público. Sí, pero lo normal es que tenga unos enlaces propios. Entonces, démosle un ejemplo de una red privada. EPM le da servicios a... Es un operador que presta servicios, ¿cierto? Una red privada, un ejemplo de una red privada. ¿Cómo? La de la universidad. Sí, nosotros estamos lejos. Tenemos una conexión entre ustedes y nosotros, ¿sí? Pero hay una red probablemente que nosotros alquilemos para poder mantener esta videoconferencia, ¿sí? Normalmente cualquier banco, por ejemplo, tiene una red privada. Bancolombia, Davivienda, BBVA, cualquiera de ellos tiene una red privada. Tiene diferentes oficinas y hay una comunicación entre ellos. ¿Sí? Pensemos en otra, por ejemplo, en Colcafé, cualquier empresa, Pintuco. Normalmente tienen sedes en diferentes partes de Colombia y lo que hacen es que las unen. Algunas veces tienen líneas propias, ¿cierto? Pero en otros casos tienen que hacer uso de los servicios que ofrece otro operador y las alinean para hacer una comunicación. ¿Ya entendieron la diferencia entre los dos tipos de redes? Sí, sí está claro. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de, en este caso, la conmutación de circuitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la red telefónica? Que yo les decía que básicamente al comienzo, cuando yo ejercía una llamada o hacía una llamada, entonces se me cerraba un circuito, había todo un circuito. ¿Recuerdan qué es un circuito? Eso lo vimos hace como 3 o 4 clases. Entonces, la conexión física que va desde mi teléfono hasta el teléfono de la persona a la que yo estaba llamando se cerraba y se conformaba como un circuito. De esta manera solamente yo podía hablar con esa persona, ¿sí? Pero por ejemplo ahorita existe la llamada en espera. Eso quiere decir que yo me doy cuenta cuando hay otra persona que me está llamando, inclusive puedo hacer tripartitas, ¿cierto? Podemos hablar los 3 personas, o puedo decirle, espérate un momentico y contestar la otra línea y colgar, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que que no se genera una conexión física. Entonces, cuando hablamos de conmutación de circuitos, estamos hablando de que hay una conexión física entre los dos lados que están transmitiendo, ¿sí? Pero eso ya pasó a la conmutación de paquetes. Entonces, en la conmutación de paquetes, realmente yo puedo recibir o enviar información a diferentes puntos en la red, ¿sí? Lo que hago es que es como si yo estuviera mandando muchas cartas al mismo tiempo. Yo le doy como una dirección destino y una dirección origen a cada uno de los grupitos de información. Entonces yo lo que hago es que mando información a cada uno y todos la pueden recibir. Entonces yo puedo recibir al mismo tiempo cartas de diferentes personas, ¿cierto? O yo puedo mandar al mismo tiempo cartas a diferentes personas. Entonces, en este caso, la información, yo no creo un enlace físico con el punto al que yo estoy comunicándome, sino que yo simplemente me conecto a la red y mando mis paquetes y ya la red define para dónde va cada uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento, porque tenemos comunicación solamente con Yarumal, ¿sí? Pero podríamos decir que, por ejemplo, este equipo está en la capacidad de que pudiéramos tener comunicación al mismo tiempo con Yarumal, con otro equipo, inclusive en España, y otro equipo no sé, en Turbo, ¿sí? Y todos estarían revisando. Entonces ustedes me dicen, ay, ¿cómo puede pasar eso? Porque yo no tengo una conexión física con ninguno de ustedes. Yo tengo una conexión en la red y la red va mirando, o sea, la red identifica cada uno de los paquetes que yo estoy mandando, cada uno de los grupitos de información,
y cada uno tiene un origen, un destino, un origen que es el mío, ¿cierto? Es el mismo, viene de acá, pero tiene un destino diferente. Entonces, él lo va mandando a cada destino. Entonces, él lo puede mandar a Yarumal, lo puede mandar a España y lo puede mandar a Turbo al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es una ventaja de este tipo de conmutación. Y es que yo puedo utilizar el mismo medio para comunicarme con muchas personas, para viajar, para mandar información a muchos lugares, a muchos nodos y diferentes tipos de información. Sí, cuando ustedes están al frente del computador, a veces están chateando o tienen el Skype y están hablando y pueden estar mandando correos y adicionalmente están descargando algo. Entonces, en el mismo canal yo tengo diferentes tipos de servicio, ¿sí? Un servicio de llamada, un servicio de chat, un servicio de correo, un servicio de descarga. P2P, pues un servicio de descarga de audio, por ejemplo. Y cada uno de los paquetes sabe para dónde va. Entonces yo al mismo tiempo puedo hacer múltiples, digamos que comunicaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ok. Cuando hablamos entonces de una red que tiene tantos servicios, estamos hablando de una red de nueva generación. Básicamente ese sí se le conoció o se le llamó porque todos los servicios o toda la información se divide en paquetes, ¿sí? En paquetes que se llaman IP. Más adelante les voy a explicar qué significa IP, pero básicamente es el protocolo que se está utilizando para todos los tipos de comunicaciones, ¿sí? Si yo llamo por teléfono, la voz va a ir empaquetada en paqueticos IP, va a ir guardadita en paqueticos IP. Si yo estoy mandando un correo electrónico, ese correo electrónico va a ir en paquetes IP. Si yo estoy viendo televisión, ese video que me llega está guardadito en paquetes IP. Entonces, básicamente todos los servicios están migrando a la tecnología IP, porque me permite esa conmutación de paquetes. Listo. ¿Qué me permite? Entonces manejar voz, datos, multimedia y no solamente trabajar en telefonía fija, sino en tecnologías físicas, sino en tecnologías móviles. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi portátil y me voy y me conecto a una red Wi-Fi, esos paquetes también están en en tecnología IP. Y si yo llego a mi casa y le coloco el cable de conexión, también están en la misma tecnología. Entonces, puedo tener el mismo dispositivo y mire que están convergiendo en el mismo dispositivo los dos tipos de tecnologías, tanto fijas o móviles. ¿Sí? Igual, así como le llega el correo al computador de mi casa, por ejemplo, yo también puedo tener el correo en el BlackBerry, por ejemplo. Entonces, ya no va a importar el tipo de terminal, también voy a tener acceso a los mismos servicios. A eso se refieren básicamente las redes de nueva generación. Vamos a recordar entonces algunos de los términos muy importantes cuando hablamos de redes. Aquí hablamos de redes de computadores, pero básicamente el celular también se comporta como un computador, el iPad se comporta como un computador, sí, ya ahorita tenemos un montón de equipos que no solamente, por ejemplo, en el iPod yo solamente no puedo escuchar música, sino que podría descargar algunos servicios, ¿cierto? Entonces, básicamente ahorita casi que todas las terminales me están permitiendo varios servicios. Entonces vamos a hablar de nodos o estaciones. Básicamente se refiere a los dispositivos que están conectados a una red. Entonces yo en unos nodos, por ejemplo en mi casa, yo puedo decir que un nodo o estación es mi computador de escritorio. Pero si ya también tengo un BlackBerry, ese BlackBerry también me va a servir de nodo o estación porque ahí me va a llegar el correo electrónico. Y si adicionalmente tengo un iPad o un netbook, entonces ahí también me llega el correo electrónico. Entonces, miren que todos ellos están conectados a una red. Entonces vamos a decir que cada uno de ellos es una estación o un nodo. Vamos a hablar de la topología de red. Hay diferentes tipos de topología y nosotros podemos decir que hay topologías físicas y topologías lógicas. Cuando hablamos de topologías lógicas, estamos hablando de cómo nos comunicamos, ¿cierto? ¿Con quién me puedo comunicar?
Y cuando hablamos de topologías físicas, entonces estoy hablando de con quién puedo cerrar un circuito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está Julián? No vino. Uno de los dos. Cualquiera. Listo. Entonces, Julián se va a comunicar con Orladis. ¿Dónde está Orladis? Ah, ok. Entonces, entre Julián y Orladis hay 4 personas. ¿Listo? Como que hay una. Julián no está al lado de la mesita y Orladis está en la. Bueno, el de que vino de camisa verde o de buzo verde. Entonces miren que hay 4 personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos no tienen una comunicación física entre ellos. Pues si estiran la mano no se podrían coger la mano, ¿sí o no? Pero si de pronto él puede tener conexión con el chico de cachucha, que no sé cómo se llama, ¿sí? Podría pasarle un papelito para hablar con él. No se quite la cachucha, que ya lo vi. Ellos no están parando papelito de rato, Y Orladis tiene, por ejemplo, comunicación con... ¿Quién es esa? Mayerly. ¿Quién está de... Ah, ok. Entonces ella podría tener comunicación física con Mayerly, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere la comunicación física? Que yo tengo una conexión, o sea, yo puedo físicamente, por decir en ese caso, estirar la mano y pasarle algo a Orladis que está al lado. Sí, Mayerly puede hacer eso. A eso se refiere una comunicación física. Entonces, ese tipo de comunicación física tiene un orden. Más adelante miramos cuál es ese orden, ¿sí? Pero hay una conexión. Sin embargo, a pesar de que Orladis no está al lado de Julián, podría mandarle una información a Julián, ¿cierto? A través de los diferentes nodos. En este caso, Mayerly es un nodo, Orladis es un nodo y Julián es otro nodo. Y el otro Julián que hay ahí también es otro nodo. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? A que ellos están dispuestos y que tienen conexiones físicas, es decir, hay alguien que está al lado, pero también pueden comunicarse lógicamente, es decir, pueden hacer llegar la información al otro lado de la red. Básicamente a eso se refiere que hayan tanto físicas como lógicas. Listo, el control el medio de acceso es cómo se ingresa al canal. Listo. Hay diferentes medios de acceso y ahorita cuando hablemos más de la red como tal vamos a hablar de cuál es el medio de acceso que se utiliza en las redes LAN. También entonces tenemos que reconocer comunicaciones punto a punto y comunicaciones punto multipunto. Entonces básicamente cuando hablamos de una comunicación punto a punto es una comunicación que está entre dos, digamos entre dos nodos, ¿cierto? Hay una comunicación entre dos nodos. Julián le está mandando un papelito a Orladis. Hay una comunicación entre 2 puntos. Pero aquí, por ejemplo, hay una comunicación punto multipunto. Yo le estoy mandando una información a cada uno de ustedes. O sea, hay aquí una comunicación en diferentes nodos. Un ejemplo de comunicación punto multipunto es, por ejemplo, la radio. Hay una sola estación de radio y le manda información a todos aquellos que estén sintonizando su banda de frecuencia. Una comunicación punto a punto, entonces, estamos hablando de una llamada telefónica. Sí, yo estoy llamando a alguien para hablar con él. ¿Sí ven la diferencia entre los dos? Chicos, ¿se durmieron? Oh. Bueno, chicos, también hay un término que se utiliza mucho en la parte de redes que se llama enrutamiento, ¿sí? Y básicamente se refiere a un criterio de decisión que toma la red cuando va a hacer una comunicación lógica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Orladis le va a mandar algo a Julián, entonces llega y se lo pasa a Mayerly. Entonces Mayerly voltea a mirar dónde está Julián y dice, ah, bueno, se lo voy a mandar con el chico de cachucha que le llega más rápido, ¿cierto? Sí, ella define cuál es la ruta de ese paquete, por dónde se va a ir. Sí, a eso se llama enrutamiento. Entonces, cuando yo no tengo una conexión física con otro nodo, entonces se requiere que haya un enrutamiento
de por qué ruta, pues, o sea, qué camino va a coger. Es posible que haya un solo camino, pero también es posible que haya múltiples caminos. Entonces, ahí hay diferentes como factores que afectan la decisión. El ancho de banda, el costo, sí, puede ser que le cobren a uno por mandar el mensaje. Entonces, va a depender mucho de eso. A eso se le llama entonces enrutamiento. Gateway. Entonces, gateway es una palabra en inglés que significa puerta de enlace y básicamente es el punto por el cual tenemos conexión a otro tipo de red. Normalmente nosotros reconocemos una gateway porque es el punto de conexión que nos da, por ejemplo, salida a internet. Entonces, nosotros tenemos una red donde estamos conectados, por decir, dentro de una empresa, pero para conectarnos a internet debe haber un dispositivo. Ese dispositivo es la puerta de enlace que me comunica con internet, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser con internet, puede ser con otra red, pero como normalmente nosotros nos conectamos a internet, entonces lo reconocemos de esa manera. ¿Listo? Hay equipos orientados a servicios orientados a conexión y servicios no orientados a conexión. Como yo les decía, uno para poder establecer una llamada telefónica, las dos personas tienen que tener activas el celular. Pero si yo quiero mandar un correo electrónico, no los dos tienen que tener abiertos el correo electrónico. Yo lo mando y cuando él pueda, se conecta y lo recibe. Entonces, esos son los dos tipos, pues hay diferentes tipos de servicio y se representan de esa manera. Y el sistema operativo de red, ¿sí? Así como nosotros tenemos un sistema operativo en un dispositivo, por ejemplo Windows, que nos permite abrir archivos, que nos configura la pantalla, que nos dice qué periféricos tenemos, es decir, el mouse, la impresora, ¿sí? Que nos permite abrir diferentes programas. Ese es un sistema, manejar el teclado, ese es un sistema operativo. Así también, cada uno de los dispositivos tiene un sistema operativo de red. Sí, es decir, es un sistema que le permite o que sabe cómo conectarse. Entonces, el teléfono, sin importar si puede recibir correo o no, tiene un sistema operativo de red, que le dice con qué protocolo se tiene que conectar, con qué velocidad se tiene que conectar, a qué dispositivo se puede conectar y cómo manejarla, cómo debe codificar la señal que está llegando para poder enviarla, cómo la modula. A ese se le llama el sistema operativo de red y todos los dispositivos deben tenerlo. Ahorita, pues digamos que para uno es transparente como usuario, porque todos vienen con eso configurado. Pero si yo estuviera diseñando un equipo desde cero, yo lo estoy diseñando, tengo que instalarle un sistema operativo de red. Entonces, yo puedo clasificar las redes dependiendo de la distancia. Entonces, tengo redes PAN, redes LAN, redes MAN, WAN y GAN. Sí, básicamente va a depender de la distancia. Entonces las redes PAN se reconocen como redes de área personal, es decir, todo lo que a mí me rodea. ¿Qué puede estar en una red de área personal? Básicamente se reconoce como algo que no esté a más de 5 metros míos. Por ejemplo, si yo tuviera un teclado inalámbrico o un mouse inalámbrico, o este mouse que tengo que igual tiene un cable de conexión, o la impresora que está conectado a mi computador, o por ejemplo mi celular que se comunica por Bluetooth con el computador. ¿Sí? Normalmente se reconocen como redes inalámbricas o se está trabajando mucho en que este tipo de redes sean inalámbricas para evitar tantos cables, para que exista más movilidad. Por ejemplo, ¿qué se está investigando mucho en este tipo de redes? Dispositivos médicos, o sea, que yo pueda tener, por ejemplo, algo que me mida la presión o algo que me mida el pulso cardíaco, algo que me mida la temperatura, ¿sí? Y que eso se comunique, por ejemplo, con mi celular. Entonces, todo ese tipo de redes que hay dentro de el tensiómetro que tengo en la mano, no sé, algo que me mide la temperatura que puedo tener en el cuello, sí, dependiendo de cómo esté, de qué tipo de sensores tenga, son sensores inalámbricos que no están a más de 5 metros, ¿sí? Los que más conocemos son los que están dentro de una red, por ejemplo, el control remoto de un televisor, el control remoto de un equipo de sonido. Ellos tienen una red PAN entre ellos.
Sí, a eso se le reconoce como una red PAN. No puede ir más de 5 metros. ¿Qué tecnologías se utilizan en ese sentido? Se está utilizando, bueno, Bluetooth es una de las más conocidas. Se está utilizando UWB, que es Ultra Wideband, que es una tecnología que está saliendo. Se está utilizando Zigbee también para algunas de las redes PAN. Entonces hay diferentes tecnologías que se utilizan para establecer comunicación entre dispositivos a muy poca distancia, ¿sí? ¿Qué característica tienen esos dispositivos? Por ejemplo, que tienen que ser muy pequeños. Y otra es que no utilizan mucha potencia, son potencias muy bajas, porque como no hay mucha distancia entre ellos, entonces estamos hablando de potencias de transmisión muy bajas. Luego hablamos de las redes LAN, que son redes de área local. Estas redes sí van variando entre 10 metros y... esto está malo. Y 100 metros. ¿Listo? ¿Por qué esa restricción de 100 metros? Porque el UTP no me trabaja más de 100 metros, ¿sí? Y normalmente yo trabajo en las redes LAN con este tipo de cableado. Entonces, cuando hablamos de redes LAN o redes de área local, estamos hablando de un piso o de un edificio. Listo. También se han llegado a hablar de campus dentro de redes LAN, pero más que todo es porque pertenecen a un mismo dueño. Entonces es una red que puede tener un poquito más de 100 metros, pero está dentro, digamos que, por ejemplo, la red de la universidad es un campus. Cada uno de los edificios tiene una red LAN, pero como ellas se interconectan entre ellas y tienen el mismo dueño, por decirlo de alguna manera, entonces se reconocen como una red LAN. ¿Listo? ¿Qué tecnologías hay dentro de las LAN? Está Wi-Fi, ¿cierto? Está Ethernet, que ahorita la vamos a ver, o que después la vamos a ver mejor. Pero básicamente esas son como las que más se utilizan para este tipo de redes. Son redes, normalmente son redes, podrían ser redes domiciliarias, ¿cierto? La red que usted tiene en su casa, donde tiene varios computadores, donde tiene impresora, esa podría ser una red LAN. O redes corporativas, ¿sí? O sea, en la empresa, las oficinas, cómo están dispuestas, la comunicación, eso se llama una red LAN. Existen redes MAN que se reconocen básicamente porque tienen cobertura en una ciudad, ¿cierto? Entonces uno reconoce una red MAN, ustedes me podrían decir, entonces los únicos que tienen redes MAN son los operadores, porque me dan cobertura a una ciudad. Pues no, por ejemplo los bancos tienen una red propia y tienen cobertura en toda la ciudad. Sí, entonces cada cajero automático, cada sucursal del banco debe estar conectada. Entonces esa es una red MAN. Se reconoce porque son redes de área metropolitana. Listo. Están las redes WAN, que son redes de área ampliada. Esa es la traducción oficial de WAN, que son redes de más de 10 kilómetros hasta 100 kilómetros, que básicamente se reconocen como un país. Entonces cuando yo hablo de una red WAN, entonces por ejemplo la red de la universidad vuelve a ser una red WAN porque tiene una sucursal en Medellín, pero tiene otra en Río Negro, tiene otra en Yarumal, tiene otra en Turbo. Entonces estamos hablando de que tiene una cobertura bastante amplia. O si hablamos... Volvemos otra vez al caso del banco, ellos tienen sedes en diferentes ciudades, municipios del país, entonces tienen una cobertura en toda Colombia, ¿sí? O si hablamos, por ejemplo, de un canal de televisión, ellos tienen que tener una red WAN porque transmiten información hasta diferentes lugares de Colombia, si lo miramos así. Entonces es una red que básicamente tiene un cubrimiento muy grande. Y hablamos de redes GAN, son redes que tienen cobertura en todo un continente o toda la Tierra, ¿sí? Entonces esas normalmente digamos que no son operadores que uno conozca mucho como usuario, pero que sí, digamos que son, por ejemplo, los que conectan internet, ¿sí? Entonces ellos tienen redes o cables de fibra, por ejemplo, que conectan diferentes continentes. Entonces uno de ellos podría ser
UUNet o Global Crossing, ¿sí? Nosotros no los conocemos como usuarios, pero ellos les prestan el servicio de conexión al operador que nos conecta a nosotros a Internet. Sí, ellos conectan las diferentes redes. O los que, si hablamos de televisión satelital, ¿sí? Hay unos operadores que son los que tienen los satélites y que ofrecen la comunicación en todo el mundo. Sí, a eso llamamos una red GAN. Existe una red todavía más grande que no está ahí, que serían las redes que tienen comunicación con las ondas espaciales, ¿sí? Con satélites, con aquellos elementos o dispositivos que se mandan a otros planetas. Entonces, ese es otro tipo de red que se envía o que se trabaja, que es mucho más grande, el alcance es mucho más grande de los que lo tenemos ahí. Pero en principio nosotros trabajamos desde redes PAN hasta redes WAN. ¿Alguna duda hasta ahí? La red que traducen qué. Esta, pues, de red de área, pues, gran ampliada realmente. Es una red que yo diría que simplemente coge todo el continente, toda la Tierra, ¿sí? GAN, sí. ¿Y desde cuántos kilómetros? Desde los 1000 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros. Yo vi que tecnologías trabajan, por ejemplo, las redes MAN. Las redes MAN trabajan, por ejemplo, WiMAX, ¿sí? Toda la parte de telefonía celular, ¿sí? Trabajan, por ejemplo, redes de fibra. Las redes de fibra también están ahí, entonces pueden trabajar bueno, con diferentes tecnologías y SMTP, no, ay, se me olvidó la sigla. Yo tengo tan mala memoria para eso. No, se me olvidó la sigla, pero básicamente es un empaquetamiento de los... Igual, se empaqueta la información y se manda por la red de fibra. Y voy a buscar el nombre y se los digo después. Listo. Bueno, y en redes WAN también se trabajan más que todo redes satelitales o redes de fibra. Sí, en algunos casos se trabajan enlaces microondas, pero ahorita los enlaces microondas dejaron como por respaldo y todos se manejan en la parte en redes de fibra. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, chicos, nos falta un montón. Pero es que ya me tengo que ir, porque es que entramos muy tarde. Chicos, estas diapositivas ya se las mandé, pero entonces el examen va a entrar hasta esto, hasta MAN, simplemente, hasta las clasificaciones de las redes. ¿Listo? No, eso no va a entrar porque no lo hemos, pues porque no se los he podido explicar. ¿Listo? Pero les pido que, bueno, el objetivo, como hace 8 días no pudimos tener clase, que tratemos de reponer esa clase. Yo les mando un correo electrónico para que nos pongamos de acuerdo en el horario. ¿Listo? Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego. Quedaste de mandarme un correo electrónico, ¿cierto, Lina? No. Profe, no, pero tú que dices que íbamos a hacer un trabajo. Sí. Por ahí pues he pensado en varias cosas. Yo se las mando por correo electrónico para que les llegue a todos, porque como no todos vienen en la tutoría, entonces prefiero mandárselas por correo pero el objetivo es hacer un trabajo. ¿Listo? ¿Y cuándo lo estaríamos haciendo? No, yo se los mando y tienen hasta el final del semestre para darme. ¿Listo? Profe, y para preguntarte si aún se puede mandar la historia